pues bueno, ahora vamos a presentar ya a la tercera y última ponente de la jornada de hoy, a la Magíster Lourdes Páez Paredes. Ella pues cuenta con un máster en Educación y Comunicación para el Desarrollo por la University of Manchester, Reino Unido. Cuenta también con una licenciatura en Lingüística y Comunicación por la Universidad Católica de Quito. Es pionera en aplicar la comunicación a procesos de educación, cambio social y desarrollo económico en Ecuador, contribuyendo significativamente al desarrollo del país. También es una consultora internacional con amplia experiencia en proyectos de desarrollo y comunicación a nivel global. Empresaria y escritora, destacada por su visión innovadora y su capacidad para generar impacto tanto en el ámbito empresarial como cultural. Eh, la Magister Lourdes Páez se va a presentar con el tema Ecuador, tierra del cacao. 5.000 años, 5.300 años cultivando la pepa de oro. Magister, es un gusto tenerla acá entre nosotros y de verdad que cuando leí el tema con el que se va a presentar, o sea, estamos pendientes del periodo de estudio, 5.300 años de historia del cacao. Pues gracias por invitarme de una manera casi coincidencial a este ciclo de conferencias. Eh, Admiro que haya hay como 195 participantes, que bien, viernes a esta hora pensé que no iba a encontrar mucha audiencia, pero me encanta ver que son tan dedicados al estudio y al conocimiento. Eso es pues algo realmente un mérito, ¿no? Y pues sí, yo vengo a hablar de un tema que me apasiona. Yo hace más de 20 años que estoy involucrada con el cacao. Yo soy serrana, soy de Quito, y pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes allá en Machala, allá en la costa, que tierra cacaotera, sobre este tema que nos conecta a todo el país, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, yo quiero hacer, pues, quiero compartir, tengo un PowerPoint acá y, como les decía, hace 20 años que estoy ya involucrada con el cacao desde diferentes ámbitos, ¿no? Yo tenía una empresa, una agencia de comunicación que daba servicios a muchos proyectos de desarrollo económico y también, justamente así es como me vinculé al cacao. También soy fundadora de la Academia del Chocolate de Ecuador. ¿Puedes pasar a la anterior, por favor, solo para explicarles algo que tiene que ver con el mundo académico? Exacto. Con la Academia del Chocolate yo hice una alianza con la Universidad San Francisco de Quito, y desde el año 2012 hasta el 2018 creamos una certificación en la cadena productiva del cacao que se llamó el Chocolate Expert, que fue un curso de capacitación en toda la cadena, que fue muy interesante. No solo tuvimos estudiantes de todo el Ecuador, sino también de México, de Perú, de Colombia, que venían pues a aprender de la gran tecnología cacaotera que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Entonces aquí hay algunas fotografías de algunos de esas, digamos, cursos que hicimos. Hacíamos como 2 cursos cada año, ¿no? Por favor, la siguiente. Lamentablemente eso con la pandemia pues ya se cerró. Yo soy autora de este libro, Ecuador, Tierra del Cacao, de allí pues el nombre también de esta conferencia. Lo publiqué en el año 2015 y fue un poco con el deseo de dar a conocer, primero pues a la gente de mi país, a los ecuatorianos y también al resto del mundo, todo lo que yo había ido descubriendo a lo largo de esos años de vinculación con esta fruta tan especial que es el cacao. Este libro, pues, lo hice junto con un fotógrafo, Fernando Espinosa, y ganamos el Premio Nacional de Gastronomía en el 2015. Y pues la publicación y la investigación que yo realicé para este libro me valió ser miembro de la Academia Nacional de Historia, lo cual soy hasta ahora. Vamos a la siguiente, ¿no? Fue una experiencia muy interesante la investigación, porque no solamente pues me hizo recorrer las principales plantaciones y áreas cacaoteras del Ecuador, sino también
seguir la pista de la pepa de oro, como le conocemos con mucho cariño al cacao, hacia otros mercados. Esta fotografía, por ejemplo, es en una chocolatería en Bélgica, en Brujas, que es, el chocolatero se llama Dominique Persone, y él usa el cacao fino ecuatoriano para muchos de sus chocolates, ¿no? En este caso, él tenía unas barras 71%, justamente identificadas con la bandera de nuestro país. Vamos a la siguiente. Acá otro lugar que visité, por ejemplo, este es en París, Le Maison de Chocolat, que es una tienda icónica con cacaos de las mejores proveniencias del mundo, y pues allí también está presente el cacao ecuatoriano. Me permitió conocer a muchos chocolateros, a mucha gente vinculada al mundo del cacao, además de que yo ya había participado en muchas ferias internacionales. Actualmente yo tengo una microempresa que produzco chocolate. Está especializado en lo que es bebidas para lo que son cafeterías y hoteles. Entonces, yo me he ido hacia el mundo de las bebidas porque esa es la manera como se empezó a consumir el cacao en todo nuestro Ecuador y también en el mundo entero. La marca se llama La Chocacao. Si quieren, pues pueden conocer algo entrando a su página web, y sí creo que tengo algún cliente en Machala que también vende mi chocolate por allá. Ujú. Bueno, este es nuestro querido cacao nacional, esa mazorca amarilla con una forma de una pequeña papaya, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han estado en huertas cacaoteras y han podido admirar la belleza que existe dentro de ese mundo vegetal, ¿no? Y este es el cacao que le da la fama, que le da el prestigio a nuestro país, el nacional con su mazorca de color amarillo. Bueno, vamos a un poco a ponernos en contexto de qué es lo que está sucediendo ahora y por qué es tan importante. Yo no me canso de hablar sobre el cacao, y quiero que los ecuatorianos volvamos unos conocedores de lo que es el cacao y por supuesto el chocolate también, porque este es un producto icónico. O sea, el cacao es una fruta importantísima para el desarrollo de nuestro país. No existiríamos si no existiera cacao. Guayaquil es una ciudad que se construyó a través de la exportación del cacao. Y esa es la realidad, ¿no? Y toda la economía del Ecuador empezó modernizándose, nos insertamos en el mundo gracias al cacao. Actualmente estamos viviendo una bonanza cacaotera. Seguramente ustedes han escuchado en medios de comunicación, en la prensa, todo el tiempo se está hablando que el precio del cacao sigue subiendo, y efectivamente, desde marzo del 2024 empezó una subida meteórica, ¿no? Hemos llegado a tener precios casi de $12.000 por tonelada, y antes teníamos un precio más o menos estable entre $2.000, 2.500, llegó a subir a 3.800, pero desde marzo empezó a subir y a subir y a subir. Justamente se está hablando de que estamos en una bonanza que no se había visto en los últimos 30 años o 40 años, lo cual es muy positivo para el Ecuador, porque es un país cacaotero, eminentemente cacaotero, ¿no? Este rato ya somos el tercer productor y exportador del mundo, ¿no? En esta fecha, en este lapso entre enero y octubre del 2024, hemos exportado 2.547.200 millones de dólares, ¿no? Eso es un crecimiento de 159% más que en el mismo periodo en el 2023. Eso es astronómico, ¿no? Eso es fantástico. Y el dato que está abajo, que es muy triste, vuelvan un poquito. Lo puse como una referencia para que vean la gran brecha que existe entre lo que es el mundo del cacao y pues el modesto y débil mundo del chocolate. Solo exportamos $60 millones en chocolate en este mismo periodo, ¿no? El Ecuador es un país cacautero con una fuerte deuda, pues ese es un punto por desarrollar. ¿Por qué no podemos también ser chocolateros? Vamos adelante. Hoy día justo estuve revisando pues la bolsa de valores, la bolsa de alimentos de Londres y de Nueva York, y el precio cerró
en 9.774 dólares la tonelada. En el 12 de diciembre, tengo ahí como referencia, estuve en 10.700. O sea, en este último mes ha caído unos $1.000, lo cual a mí me parece positivo porque el precio estaba demasiado inflado, y ha causado muchos problemas a la industria chocolatera, no solo del Ecuador, sino del mundo entero, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un precio muy bueno que posiblemente va a ir bajando poco a poco a lo largo de este año, pero se va a mantener entre 8.000, $9.000, porque la crisis de la sequía que está sufriendo los otros países cacauteros, como son, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Los mayores exportadores y productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil y Ghana, dos países en África Occidental que un poco son los que tienen la oferta del casi 70% de todo el cacao en el mundo, ¿no? Entonces, como verán, el problema es que es una producción muy, muy centralizada en estos dos grandes países gigantes. Y el Ecuador está en un muy, muy respetable tercer lugar en este momento, ¿no? Posiblemente, dicen algunos cacaoteros ecuatorianos, que si seguimos con el nivel de crecimiento en las plantaciones de Ecuador, para el 2025, finales del 2025, quizá llegamos al segundo lugar y le superamos a Ghana, ¿ya? Porque Ghana ha sufrido muchísimo con la sequía, y con una enfermedad que afecta a los brotes y los tallos de los árboles de cacao y está acabando con muchas plantaciones, ¿no? Entonces, estamos ya en un tercer lugar, pero siempre hemos sido de los primeros lugares en el mundo, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. En cuanto a productores de cacao, ay, vuelva. Eso. En cuanto a productores de cacao fino, como les decía, el cacao, por ejemplo, el nacional es un cacao fino, este cacao de la mazorca amarilla. Somos los más grandes en el mundo, ¿no? Nosotros proveemos el 60% de todo el cacao fino del planeta. También produce República Dominicana, Perú y Madagascar. Sin embargo, somos los principales que ofrecemos este tipo de cacao frente al cacao de África, que se conoce como cacao convencional. Es un cacao estándar que tiene un sabor a chocolate, pero que no tiene las notas especiales, aromáticas, frutales y florales que tiene un cacao fino como el ecuatoriano. Vamos adelante. Actualmente tenemos 580.000 hectáreas que se destinan al cultivo de esta fruta en el Ecuador, dando trabajo a 325.000 personas que dependen de esta actividad, ¿no? Entonces, toda la gente que está involucrada el cultivo de cacao son en su mayoría pequeños agricultores que tienen entre 3 hasta 6 hectáreas, quizá los que más tienen 10 hectáreas, pero mayoritariamente son pequeños agricultores, un 73% hombres, 27% mujeres, y un dato preocupante es que la media de edad de los agricultores cacaoteros es 50 años. O sea, es una población que está pues ya envejeciendo y que no hay un relevo generacional porque pues en muchos casos los hijos y las hijas de estos cacaoteros han preferido migrar hacia la ciudad y tener otras actividades profesionales. Vamos a la siguiente. Gracias. Las ventas globales, aquí ya hablando del mundo entero, en este año, con este boom cacaotero, con esta bonanza de precios, el cacao ha representado 15 billones de dólares en negocios a nivel global, ¿no? Un poco contando como que el precio medio de la tonelada estaba a $10.000, ¿no? Sin embargo, el chocolate, que es un negocio mucho más rentable a nivel global, representó 150 billones de dólares. Como ustedes podrán ver, es 10 veces más grande que el negocio del cacao. En el Ecuador, pues estamos en el contrario, ¿no?
Nosotros producimos más cacao y no nada que ver con el chocolate, pero a nivel global, el chocolate es la industria que más dinero mueve y más exitosa. Bueno, entonces, una vez que he puesto ese contexto de lo que estamos viviendo actualmente y para que vean la importancia que tiene el cacao en nuestro país, actualmente es el tercer producto de exportación después del camarón, el banano, está el cacao. Vamos a entrar en la cronología y un poco de ser historia, ¿no? Porque por algo se llama mi conferencia 5300 años de cultivo de la pepa de oro. Y justamente esto es una de las ilustraciones de mi libro en el que yo hice una cronología desde hace 21.000 años y luego pues desde ese punto estratégico que ese hito de hace 5300 años que es cuando se encuentran unos vestigios una excavación arqueológica que se dio en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del Ecuador, cuando se descubren los vestigios más antiguos de domesticación. Escuchen bien, domesticación y consumo del cacao en la Amazonía del Ecuador. Porque antes de este tiempo, el cacao era una planta, un árbol que crecía silvestre. Y como todo durante el proceso de civilización que hemos tenido como especie humana, todas las plantas han ido domesticándose al igual que se han domesticado animales. Y eso justamente ha generado un proceso que se llama cultivar. El cultivar, ¿no? Significa que ya uno empieza a modificar una planta, ¿ya? Y ya no es la misma silvestre que estaba en el bosque, sino que ya uno empieza a escoger ciertas características para irla convirtiendo en una planta más adecuada al consumo humano. Y eso es lo que se hizo con el cacao, ¿no? Vamos a las... quiero hacerles notar una cosa, perdón. Siempre se decía que el cacao, lo más antiguo, se encontraba en México, ¿no? Y los mexicanos siempre pues han sacado mucho pecho de esta historia. Pero ya ahora con bases científicas, tanto de investigaciones arqueológicas como investigaciones genéticas, encontramos que el cacao primero es originario de la Amazonía, entonces no podría haber sido primero consumido en México. Y segundo, los vestigios que tenemos en Ecuador son más de 1000 años más antiguos que que los rastros que tienen en México en las poblaciones y áreas de los mayas, ¿no? Entonces, ahora ya pues ya está identificado y ya está demostrado con toda la rigurosidad científica que el cacao se empezó a domesticar y se consumió primero en esta parte de América. Vamos a lo siguiente. Y este punto es justamente donde se encontraron estos restos arqueológicos, que fue muy interesante el descubrimiento. Fue un equipo de arqueólogos ecuatorianos y franceses que trabajaron más de 10 años en esta zona que es frontera con Perú. Estamos hablando del Cantón Palanda, que si a ustedes podrían ir a visitarlo fácilmente, porque desde la provincia del Oro pueden cruzar hasta Loja, de Loja bajan a Vilcabamba y de Vilcabamba, Palanda está solamente a media hora en auto por una carretera pavimentada. Es un sitio muy bonito, una pequeña población en donde se encuentra justamente la tumba que fue descubierta por los arqueólogos, en la que encontraron muchos restos con cacao. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la entrada a la tumba. Obviamente no te permiten penetrar allí. Hay que verla desde lejos. Está cubierta, pues, además protegida de la intemperie por el Instituto de Patrimonio Cultural. Pero sí se la puede ver, ¿no? Inclusive ahí hay una persona que es el guardia de esta zona que te explica todo. Es muy interesante porque él estuvo involucrado en todas las excavaciones y vale la pena conocer esta parte del Ecuador y este punto tan importante para nuestra historia. Este es uno de los restos arqueológicos que se encontraron dentro de esta tumba.
es una vasija que en realidad es una vasija en forma de herradura, se llama, que son los dos lados, el frente y el reverso de la vasija. Tiene este rostro, dicen los arqueólogos que es un rostro de un jaguar. Y dentro de esa vasija habían almidones de cacao. ¿No? ¿Cómo se sabe que es cacao? Porque estas piezas que se encontraron acá fueron llevadas a la Universidad de Calgary en Canadá y una arqueóloga que hizo su doctorado, su tesis doctoral, investigando estas piezas, aplicó muchos métodos, entre ellos el carbono 14, que con eso se puede identificar la antigüedad de y qué es lo que hubo adentro. Obviamente ya no quedaban semillas de cacao, quedaban los almidones de lo que fue cacao y lo que se dice es que dentro de esta vasija había una bebida hecha con cacao, que era una bebida ceremonial, seguramente ritual, porque estaba dentro de esta tumba. Recording stopped. También tenemos, bueno, otras piezas que ya se han ido encontrando en otros momentos, pero que demuestran la conexión del cacao con toda nuestra historia, como esta botella Silvato, que es de la cultura chorrera, también de la costa ecuatoriana, de hace 3.500 años. Ustedes verán allí que son dos mazorcas de cacao perfectamente esculpidas, ¿no? En esta botella que ustedes la pueden ver en el Museo Nacional en la Casa de la Cultura del Ecuador en Quito. ¿Cómo llegó el cacao a México y a otras partes de Sudamérica? Pues aquí hay también, pues en mi libro yo explico todos estos datos que además han sido investigados por muchos científicos e historiadores y justamente hay una ruta comercial que se creó desde el Ecuador a lo largo de todas las corrientes del Pacífico Norte y que esto está, pues, un historiador ecuatoriano, Jorge Marcos, él escribió un libro que se llama Los navegantes del Pacífico Sur, que se los conoce como los manteño-huancavilcas. Ellos eran unos grandes comerciantes que tenían unas balsas inmensas que podían cargar hasta 35 toneladas de carga y ellos se encargaban de llevar y traer productos desde el sur de México, que es la zona de Oaxaca hoy en día, hacia bajando por todo Centroamérica, hacia las costas de Ecuador, y hay evidencias que los manteños Huancavilca inclusive llegaron a las costas de Chile. Entonces, allí se puede crear una ruta por la que migró también el cacao, tanto por tierra como por mar. Y este es un dato científico, ya no desde el lado arqueológico, sino genético, en el que se identifica que, el centro de diversidad del cacao está en el Alto Amazonas, que comparte Ecuador con Perú, con Brasil y con Colombia. Y justamente hay un estudio que si ustedes les interesa conocer, está publicado y se lo puede leer en internet. Pueden ir a la siguiente diapositiva, por favor, que se llama Geographic and Genetic Population of the Amazonian Chocolate Tree. Fue publicado en el 2008. Este estudio el equipo fue dirigido por Juan Carlos Montamayor. Él es de la Universidad de Miami y en este estudio también participó el CIRAD de Francia, el CEPLAC de Brasil, la empresa Mars, que es una empresa chocolatera de Estados Unidos, que fue la que financió el estudio, y el INIAP Pichilingue, justamente en Quevedo, está el Centro de Investigación de Cacao del Ecuador, que también ellos participaron en este estudio genético, en el que identificaron que realmente el centro genético del cacao está en la Amazonía ecuatoriana, en estas zonas cerca al Ecuador. Y el cacao, pues, ha sido importantísimo desde, como vemos, hace 5.000 años ya se estaba empezando a consumir cacao, pero luego, ya en los últimos siglos, el Ecuador se conecta con el mundo a través de la exportación de cacao.
nosotros éramos el más grande productor y exportador desde 1860 hasta 1930. En todo ese lapso, ¿ya? Fue realmente el Ecuador que producía tanto cacao que los otros países como México, como Venezuela, que eran competidores, decían que el cacao de Ecuador era un cacao del pobre, porque había tanto volumen que costaba mucho menos que los otros cacaos. Vamos a la siguiente. Este es un mapa muy interesante que yo pues encontré para publicarlo en mi libro de 1903, en el que el cacao de Ecuador se lo conocía afuera como cacao Guayaquil, porque salía por el puerto de Guayaquil. Y allí miren la cantidad de cacao que se produce aquí en el Ecuador, ¿no? Ahí están hablando de libras, dice 48.640.000 libras por año. Eso era muchísimo en esa época. Frente a en ese tiempo, ya en el 1903, ya se había empezado a sembrar cacao en África. Tanto Francia como Inglaterra se llevaron el cacao desde Brasil a sembrarlo en África, en la costa oeste de África, y empezaron justamente a sembrar. Y el tercero que dice Bahía es el cacao de Brasil, que salía por la ciudad de Bahía. Ujú. Entonces, ya desde en ese tiempo, pues también éramos los top del mundo. La siguiente, por favor. Esta es una foto emblemática de cómo se veían las montañas de cacao cuando llegaban bajando por el río Guayas, desde las zonas altas de los ríos, de Vinces, y llegaban al puerto de Guayaquil para terminar de secarse en una calle Recording de in Guayaquil progress. que hoy en día se llama la calle Panamá, y que es donde es el malecón también de Guayaquil. Y allí terminaban de secarlo para luego ensacarlo y exportar, ¿no? Entonces era muchísimo, ¿no? El cacao y el chocolate son una cadena de valor bastante complicada, pues lo pongo acá como una referencia para que ustedes vean, ¿no? Todos los pasos que implica y toda la gente que participa, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, desde el agricultor, el comerciante, el intermediario, el exportador, el importador, la molienda, que es el que empieza a hacer lo que se llama los semi-elaborados, es la planta procesadora que tritura el cacao, que lo tuesta y que va a producir cacao en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, y eso luego va a pasar a una fábrica de chocolate en donde se hace otro procesamiento, otras máquinas, conchadoras, molinos, temperadoras, ¿no? Para luego pues pasar ya a la cadena de distribución, tiendas y llegar al consumidor. Entonces es una cadena productiva bastante larga. Y dentro de lo que sería ya una barra de chocolate, aquí vemos los costos que tiene cada una de las fases, ¿no? De las que hemos visto. El 3% es el costo del cacao en la finca, ¿no? Y luego pues va subiendo el costo cada uno de los siguientes pasos de la cadena productiva. Donde más pues costo hay es en el tema de la comercialización, que no es solamente en el caso del cacao, eso sucede en todos los otros productos también de alimentos, ¿no? Tenemos la fabricación que se lleva un 20%, el marketing un 10%, la molienda un 7%, ¿no? El transporte un 12% y el final, la tienda, el comerciante ya minorista un 43%. Aquí como un dato curioso, ¿en qué países se come más chocolate? Posiblemente algunos de ustedes ya lo sospechaban. Alemania es el primer consumidor del mundo con 11 kilos por persona al año, ¿no? Bélgica está por ahí cerca también, casi 11. Suiza también es uno de los top que realmente consumen mucho chocolate y también su chocolate es muy famoso, igual que el belga o el alemán. En esos países, pues el chocolate es un ritual. El chocolate es una joya, es algo que se consume a diario, ¿no? El Reino Unido también está con 10 kilos. Estamos, al decir 10 kilos, estamos hablando de 10.000 gramos al año, ¿no? Tenemos Francia, Estados Unidos con 6 kilos, Italia, Japón. Imagínense, en Japón, que es un país que se conectó con el consumo de chocolate hace poco tiempo.
¿no? Porque los japoneses, pues, antes ni siquiera consumían muchas cosas, muchos alimentos dulces. Tienen 2,3 kilos per cápita al año y eso es realmente muy impresionante porque luego vamos a ver la cantidad que consumimos en el Ecuador. España, tenemos Rusia, e incluso China ya está consumiendo 100 gramos al año, ¿no es cierto? Y este es el cuadro del consumo de chocolate por persona al año en Latinoamérica, ¿no? Argentina es el que más consume, Brasil, 2,5 kilos al año. Chile, también interesante. Colombia, ya 1 kilo. México, 700 gramos. Perú, 500 gramos. Ecuador, vergonzosos 400 gramos, siendo un gran país cacaotero, ¿no? Y pues ahí también está un poco la explicación de por qué la industria del chocolate es tan débil y tan incipiente en nuestro país, porque casi no se consume el buen cacao que producimos, ¿no? Entonces, bueno, en honor del tiempo, yo puedo seguir hablando, pero en honor del tiempo, creo que voy a parar por allí. Em, Les quiero, si les interesa este tema, si les da curiosidad conocer más de la historia del cacao y del chocolate, porque mi libro va hasta la época actual, no es solamente la antigüedad. Está publicado y también está disponible comprarlo a través de Amazon. Está en la tienda de Amazon, tanto en español como en inglés. En inglés se llama The Golden Bean, en español pues Ecuador Tierra del Cacao. Allí están los códigos QR si ustedes quieren tomarle una foto para entrar y ver qué es lo que, cómo es y entrar a la tienda de Amazon, ¿no? A mí me interesa que más gente lea, que llegue, por eso también lo he puesto en Amazon, para que todo lo que es del Ecuador se dé a conocer al mundo entero, ¿no? Y pues les invito a que investiguen más sobre este tema. Como ecuatorianos y más ustedes costeños deben conocer lo que es el cacao y el chocolate y lo que significa y todo el potencial que tiene. Es enorme el potencial que tiene este país a través del cacao a nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico. ¿M? Y pues aquí paro, pues para invitándoles a que también pueden entrar a mi página web www.academialchocolate.com. También tengo un perfil en Facebook que se llama Academia del Chocolate igual. Y estoy pues dispuesta, si hay alguna inquietud, con mucho gusto, pues para conversar. Interesante intervención, estimada Magíster, sobre la historia pues del cacao. ¿Verdad? Sí nos resulta súper interesante conocer pues tan longevo el periodo de estudio, lo exhaustivo que tuvo que haber sido para conocer y darnos a conocer a nosotros pues la historia de la pepa de oro, producto exportador muy importante para nuestro país. Y pues según esto, vamos a comenzar con una pequeña ronda de preguntas, ¿no? Ujú. Habiendo seleccionado pues los respectivos cuestionamientos por parte de nuestro público en general. Voy a comenzar con esta pregunta que me resultó interesante, de la compañera Erika Paladines, estudiante del sexto vespertino. ¿Cómo ha logrado Ecuador mantener su legado como cuna del cacao durante más de 5 milenios? ¿Y qué medidas son necesarias para asegurar que la industria siga siendo competitiva y sostenible en un mercado global en constante cambio? Bueno, mira, los cacaoteros, el Ecuador, yo creo que tiene varios elementos a su favor, ¿no? Primero, el hecho de que aquí está el origen genético del cacao, ¿no? Hay una ley genética que dice donde está el origen de una planta es donde más fuerte es la resistencia de esa planta. El cacao ecuatoriano es un cacao súper productivo, súper resistente a muchas enfermedades. Sí le dan enfermedades, pero no es mucho más débil en otras zonas, porque no son sus zonas genéticamente como de su origen, ¿ya? Por otro lado, por este hecho de que siempre hemos sido exportadores y el cacao ha sido una fuente de ingresos muy importante para el país. De hecho, en la época del gran cacao, que es
fines del siglo XIX y principios del XX, el cacao representaba casi el 70% de los ingresos que llegaban al Ecuador. Entonces, dependíamos del cacao todo, ¿no? Entonces, eso hizo también que haya mucha investigación y mucha innovación tecnológica, ¿no? La gente, los gran cacao, que ustedes han de haber escuchado como una frase por allí, esa gente trajo a principios del siglo XX, se trajo lo último de la tecnología agrícola a sus plantaciones. Y este rato nosotros, yo digo que Ecuador es el Silicon Valley del cacao, porque tenemos tantas variedades genéticas súper resistentes, súper productivas, como el cacao CCN 51 que en la costa le conocen como el cacao ramilla, que es un cacao rojo, que seguramente ustedes han visto, miles de hectáreas sembradas de ese cacao, que es recontraproductivo. Y ese es el cacao que se está exportando a Perú, a Colombia, inclusive a países más lejanos como Indonesia. Allí se está sembrando el CCN 51. O sea, podemos decir que la biología del cacao es netamente ecuatoriana. O sea, digamos, no es que es solo ecuatoriano, el cacao es amazónico, ¿ok? De ahí viene, ¿ya? Pero se ha adaptado tan bien a las condiciones geográficas, climáticas de nuestro país, que aquí se da muy bien. Tú encuentras cacao en todo lado del Ecuador, con excepción de algunas provincias altas en la sierra, ¿no? Pero hasta en las estribaciones de la cordillera tienes cacaos, cacao de arriba, cacao de abajo, ¿no? Hay muchas variedades de cacao. En la Amazonía hay variedades muy fuertes, muy resistentes al clima amazónico. El cacao que se ha ido desarrollando en la costa se ha ido adaptando muy bien al clima de la costa, ¿no? Entonces, y además ha habido mucho trabajo científico que ha logrado grandes cacaos con los que inclusive ahora se está tratando de impulsar más la idea que se tiene ahora en el mundo del cacao es no sembrar más hectáreas, sino lograr que cada hectárea sea más productiva. Claro, está bien. Es interesante saber eso, la verdad. Muy interesante. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de la compañera Génesis. ¿Tú crees, Alvarado? ¿Cómo puede Ecuador equilibrar la riqueza cultural que representa el cacao con las demandas del mercado global sin sacrificar su esencia y tradición en el proceso? No entiendo qué sacrificaríamos en el proceso, ¿no? Porque Yo me imagino venimos exportando cacao desde hace siglos. yo me imagino que más esta pregunta va en dirección a que hay, hay bastante demanda de cacao en el mercado global. ¿Cómo hacerle para que no se pierda el, esa esencia del cacao por querer hacer cantidades exorbitantes para poder satisfacer la demanda? Que se pierda esa esencia, se pierda ese gusto, esa Ah, calidad. yo creo que tienen que aprovechar la oportunidad. O sea, no le puedes pedir a ningún agricultor que no quiera tener más dinero y vender más. O sea, es natural y más bien yo espero que saque que logre que mucha gente, agricultores, como yo les decía al inicio, la mayor parte son pequeños agricultores que apenas tienen 3, 5 hectáreas, ¿ya? Logren con esta bonanza de los precios eh, tener un poco de dinero, ahorrar, ojalá que no se gasten todo, para mejorar la tecnología de sus pequeñas plantaciones, lograr ser más productivos en esas mismas hectáreas, lograr quizá poner otros cultivos complementarios. Se está hablando de que es muy importante, por ejemplo, tener cacao con ciertos árboles frutales también, como puede ser banano. Yo he visto plantaciones de cacao mezcladas con coco o con cítricos. Entonces, tener otros cultivos también que te permiten complementar tu canasta de productos, ¿no es cierto? Y también poner más tecnología. Existe muchísimas innovaciones de inteligencia artificial, robóticas, para mejorar las plantaciones. Porque también, por otro lado, muchos de los agricultores ya son personas mayores, de edad, y entonces ya necesitan más apoyo para seguir produciendo. Claro. Ujú. Y, disculpe. Y como última pregunta tenemos la siguiente.
hecha por Génesis Patricia González. Dice, ¿qué estrategias de promoción y marketing podría ayudar a posicionar mejor el chocolate ecuatoriano en el mundo? Bueno, es necesario que haya también una decisión, eh, también a nivel de Estado. El Ecuador ha apoyado como Estado, ha apoyado muchísimo al cacao, pero la producción de chocolate no ha tenido ningún tipo de apoyo ni gubernamental y todo lo que se ha logrado han sido pequeñas inversiones privadas, ¿no? El tema es que el mundo quiere la materia prima, porque como ustedes vieron, el negocio es hacer chocolate, ¿no? Entonces, nosotros como en Ecuador, pues lo que se necesita es hacer un cambio de paradigma. Yo pongo como ejemplo algo que hizo hace poco Costa de Marfil en África. En ese caso, el gobierno de Costa de Marfil, que es el mayor productor de cacao del mundo, ellos producen creo que 4 millones de toneladas al año. Ellos les dijeron a sus grandes, a algunos de los grandes compradores, que son en su mayoría empresas transnacionales de Europa o de Norteamérica, les dijeron, nosotros ya no queremos vender solamente cacao en grano. Ustedes tienen que poner plantas procesadoras dentro de Costa de Marfil. Esas plantas procesadoras, que son las que hacen la primera fase de la transformación, que es lo que se llama los semi-elaborados, ¿ya? Se las conoce como moliendas, ¿ya? Y entonces estas empresas tuvieron que instalar moliendas, estas plantas, en Costa de Marfil, con el resultado de que están generando más empleo y un valor agregado para ese cacao, que ya no sale solamente como una semilla seca y fermentada, sino que sale ya como semi elaborados. Entonces, eso tiene un valor mayor en el mercado internacional. Algo así es lo que se debería hacer. Se necesita justamente una decisión, no solamente hasta política, ¿no es cierto? De decir, bueno, aquí las cosas tienen que ser de esta manera. Porque a los compradores internacionales siempre les va a convenir llevarse el cacao y procesarlo en sus plantas en otras partes del mundo. Le agradecemos, Magíster, por la ponencia de esta noche. La información presentada en su exposición sin duda fue muy interesante para conocer más a fondo sobre la historia de uno de los productos más importantes en materia de exportación de nuestro país. La invitamos a que nos dedique unas palabras de despedida a todos los alumnos que estamos presentes y escuchándonos. Adelante. Bueno, pues espero que logre motivarles para que tengan más curiosidad. La próxima vez que tomen una taza de chocolate, pues lo disfruten con más ganas y piensen que detrás de eso hay toda una tradición milenaria, que también estén atentos a qué es lo que sucede con el mundo del cacao, ¿no? Y que también se preocupen de consumir cacao o chocolate hecho con cacao. Porque algo que yo también me gusta explicar a la gente es que la mayor parte de lo que se consume en el Ecuador es un chocolate falso. No es hecho con cacao, sino es hecho en base a manteca a aceite de palma y aceite de palmiste, ¿ya? Y se lo conoce como sucedáneo. Y en las etiquetas de este producto dice sabor a chocolate. Cuando ustedes vean un producto que dice sabor a chocolate, que eso es permitido por las leyes de empaquetado del Ecuador, quiere decir que solo es del sabor y que no es un chocolate. ¿Ok? Entonces, quiero dejarles ese como un mensaje porque yo pues trato de que seamos buenos consumidores de chocolate y que aprovechemos lo que nos ofrece la naturaleza de nuestro país. Y pues les felicito por su dedicación a estas conferencias. Espero que sea útil esto que les he venido a contar. Muchas gracias, Magíster. Es un honor haber compartido con usted esta noche.